Bueno, Franco, para hoy el tema hernia de disco lumbar. Sí, en la columna número 18 de nuestra serie, voy a hablar de la hernia de disco. Puede haber en cualquier región de la columna, obviamente, pero voy a hablar de la lumbar, que es la más frecuente. Le sigue la cervical y las torácicas son más raras. No es que no haya, pero se ven poco. En la clínica la que más se ve es la lumbar, seguida de la cervical. En el caso de la hernia discal voy a hablar, la columna está formada por vértebras, que es la parte ósea o el hueso. La vértebra del cuerpo tiene una forma redonda. Y entre una vértebra y la otra hay un espacio, y ese espacio está ocupado por este disco, que se llama disco intervertebral, que está compuesto en un 70-80% de agua, se le llama protoglicanos. Este 70-80% de agua tiene una cubierta externa rígida, ¿no es cierto?, más rígida, y su interior tiene en el centro un núcleo que se llama núcleo pulposo, que es mucho más blando, y en el resto, digamos, tiene unos cartílagos, ¿no es cierto?, que tienen una forma de cebolla. ¿Viste? Cuando cortás la cebolla, tienen esa forma de cebolla. Sí, que como que se va deslaminando. Exactamente, son unas láminas, muy bien. Son unas 20 láminas por cada disco, y tienen esa forma para que cuando nosotros comprimamos y giremos, absorba la fuerza y la disipe mejor y no se rompa fácilmente. La naturaleza lo ha desarrollado y lo ha evolucionado para eso. La función de este disco es, aparte de darnos altura, la principal es, sobre todo, amortiguar, hacer de amortiguador y absorber fuerza, absorber microtraumatismos, para que no todo perturbe en la columna y, sobre todo, no tanto en el hueso, sino en el sistema nervioso, para que el sistema nervioso no vibre tanto, porque esta vibración, si es a largo, causaría dolor. Bien, entonces de ese modo amortigua microtraumatismo y también los golpes, y hace que seamos más altos. Esto que nos estás contando, que es laminado como una cebolla, ese cartílago, está directamente conectado al sistema nervioso. No está directamente conectado, sino que es una esponja que está entre una vértebra y la otra. Sí está inervado por el sistema nervioso. Tiene inervación, ¿no es cierto? Tiene distintos nervios. Está el nervio nervorum, que es el que más lo inerva, pero también está el nervio sinovertebral y distintos. Sí está inervado, pero no está conectado directamente. Sí, cuando sucede la hernia, ya lo voy a explicar, si sale la hernia, sí puede afectar al sistema nervioso, o al nervio o a la médula, ¿no es cierto? Eso dependiendo de qué lado salga, si sale lateral o es mediana o paramediana, que se le llama, que ya voy a explicar. En el caso, tenemos este disco también, la otra función que cumple, la última función que cumple, es la de poder nosotros doblarnos. Bien. Si fuéramos solos huesos, sería una cosa rígida, ¿no es cierto? Para poder agacharnos, tocar con las manos el piso. Exactamente, o alcanzar objetos y demás cosas, pudiendo ser más elástico nosotros. O estirarte para arriba para buscar una manzana si estuvieras en un árbol y poder doblarte en el aire. Bueno, esta es la función que tiene el disco. ¿Qué pasa? Si viene comprimido repetidamente y siempre para el mismo lado, vamos a estar empujando este núcleo, y este núcleo va a ir desgajando estas láminas, ¿no es cierto? Las va a ir abriendo o corriendo, va a hacer que se abran y que este núcleo llegue a la última lámina, que vendría a ser esta lámina cartilaginosa. Cuando esta lámina cartilaginosa también se ve perforada o se ve desgarrada y sale este contenido, ahí se forma recién la hernia. La famosa hernia de disco que tanto duele. Las otras, que hoy no voy a hablar de esto, los otros estadios anteriores a que salga esta hernia se le llama protusiones. ¿Qué significa? Que este núcleo como que empuja, producto de la fuerza que nosotros le hacemos. No es que se le ocurre al núcleo un día decir quiero empujar y lo voy a hacer, es porque nosotros estamos haciendo ciertos movimientos, ciertas posturas, ciertas cosas repetidas en el tiempo, muchas veces, que provocan que nosotros empujemos este núcleo. Y antes se le llama protusión, generalmente se le dice, o otros le llaman el abombamiento del disco.
Esto se produce porque la lámina externa se dobla, ya sea o por el peso del cuerpo o porque está empujando el núcleo hacia afuera. Bueno, te decía que el disco está compuesto de entre un 70 y un 90% de agua. La forma que tiene, quiero que piensen en una jaboneta de las de hotel redonda. Sí. Que no son las grandes, sino un poco más chicos. Las que venían cuando yo era chica. Esas. Sí. Que son como un botón. Exactamente, un poco más grande que el botón más grande que haya, suponete un poco más grande, pero más anchito. Bien. De un dedo más o menos el anchor del disco, ¿no es cierto? Más grande que el jabón. Sería como un platito de café. Un poco más chica, sino como una jaboneta común, redonda, como venían antes de colores, que venían verde, azul y blanca. O amarilla y blanca. O no era rosa. Bueno, no importa, sí, es indistinto a los colores. Anchito así, y la consistencia de este disco es como la gelatina. Bien. Con un centro más líquido todavía. No líquido, pero más líquido. El centro de la consistencia sirve para amortiguar más y para mantener todas estas láminas unidas una a la otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy no quiero hablar de cuando se abomba o se protuye un poco la lámina externa, sino lo que quiero es que cuando sale la hernia. ¿Y qué pasa? Sale la hernia y ¿qué se produce? Se produce un montón de cosas que la primera reacción que hace el cuerpo provoca una gran inflamación en la zona. Al provocar esta hernia puede salir de lateral, que no es lateral, sino es posterolateral, o sea, media cruzada en diagonal hacia atrás, o puede salir bien para el centro, que nosotros le llamamos paramediana. ¿Estamos? Bien. Si sale posterolateral, va a afectar al nervio. Si sale paramediana, va a afectar más a la médula, causando distintas cosas, ¿no es cierto? Sintomatologías diversas y distintas cosas. La más común es la posterolateral y va a ir a comprimir el nervio. ¿Qué pasa? No solo lo comprime por el espacio, ya que no tiene mucho espacio el nervio donde pasar por el agujero, sino que tiene unos 2 milímetros de espacio en el hueco. No solo le va a ocupar esos 2 milímetros y el nervio se va a ver mecánicamente afectado, sino que también se va a provocar una inflamación ahí, no en el nervio, sino en esta cosa que salió. Bien. El cerebro como un manda. Pupito hace, digamos, claro, para afuera. Como una hernia. Bien, sí, como para afuera. Sí, exactamente. Y el cerebro, ¿qué hace? Manda las células antiinflamatorias para tratar de reparar, de curar, de que eso se calme y se cure, claro. ¿no es cierto? Entonces se produce una gran inflamación, una gran reacción inflamatoria. O sea que el cerebro, al querer mandar la solución, le está provocando la enfermedad también. No, sino que bien. está tratando de solucionar. El tema es que el cerebro se olvida, no es que se olvida, sino que es la única herramienta que tiene y tiene el nervio muy cerca. Bien. Entonces esta inflamación, esta respuesta química va a afectar al nervio y allí es donde aparece el gran dolor de la hernia de disco. Que no confundamos, muchas veces viene gente caminando al consultorio, a la clínica, viene al consultorio y me dice, tengo una hernia de disco, y el tipo viene lo más rozagante, o la mujer, generalmente son más hombres, viene rozagante, contento, riéndose. Yo siempre le digo lo mismo, si tenés una hernia de disco como decís, no estarías riéndote hoy acá, y la segunda cosa que me pedí, entras rengueando o con una silla o con muletas, o apoyándote, agarrándote de todo, o con una silla, y la segunda cosa que me pedí es, o sacame el dolor, o operame y haceme algo. Bien. Si bien después las operables son un 10% más o menos, yo siempre digo que en estos casos ese dolor, que es un dolor de 0 al 100, viene a ser un 120, un 150, o sea, supera todo lo conocido y no te deja ¿Más que un trabajo de parto? 1000 veces más, porque no te deja dormir, no te deja descansar ni de noche, ni de día, ni de la mañana, ni de la tarde. Te duele siempre 10 las 24 horas. Bien. El trabajo de parto sube, baja, va, viene, a veces sí, a veces... O sea, tenés como unos baches. Acá no hay nada, está siempre constante. En 10. O 9.50, 9.80, no sé. Pero de lo máximo muy cerca. Entonces por eso la cara de la persona no se ríe.
No, si estás muriéndote de dolor. Exactamente, si tenés sí. ese nivel de dolor, no podés, por más que yo te haga un chiste tonto, qué sé yo, No. Bárbaro. Por más que venga la Carrillo y diga que agradece que la muerte de alguien, no te reís tampoco, porque no te puede... No, y que tampoco... Eso no causa gracia, pero no lo mismo... Gracia. No hay nada que te cause gracia. ¿Por qué? Porque duele muy mucho. Bien, Franco, ¿puede haber más de una hernia por disco? Sí. Bien. La más común es L5-S1. La segunda más común es el disco precedente L4-L5 y la otra es L3-L4. ¿Por qué es esto? No, L1-L2, perdón. ¿Por qué es esto? Porque L5, o sea, la quinta vértebra lumbar con la vértebra sacra, y ese es el último disco que tenemos, es el que más movimiento tiene en el cuerpo. Entonces, a donde más movilidad hay, más posibilidades hay de generar eso. A su vez, después, generalmente, muchas veces a la hora de movernos, los discos más arriba, L1, 2, 3, los movemos menos por una cuestión de motricidad, de cómo nos movemos, y entonces todos esos grados de movimiento que no mueven eso lo absorbe o lo hace L5-S1. Bien. Porque es el último. Biomecánicamente, entonces es el que más adaptado para mover más, entonces termina haciendo movimientos que no son de él o grados que no son de él y tiene que hacer de los otros, entonces eso hace que se mueva más. Por eso es la región o el lugar más afectado. Cuando hay, en el caso de hernias propiamente dichas, generalmente no sabe haber dos o tres, sabe haber una. Bien, porque yo escuché a gente que dice hoy, tengo tres hernias de disco. Esas son las que yo te digo, son protusiones, que vos vas cuando ves la resonancia, el disco está abombado, o sea, no está derechito, la pared externa no está derecha, sino que se dobló, está abombado, quiere decir que hay algo que está empujando. No quiere decir que sea el núcleo, sino a lo mejor la postura de la persona o el trabajo que hace, si es agacharse todo el tiempo, está flexionando, está empujando hacia adelante la gelatina, la parte de adelante la empujas, ¿y para dónde va a ir la gelatina? Para atrás. ¿No es cierto? Entonces esa cosa que está adentro va a empujar la última capa, que es mucho más gruesa, ¿no es cierto? Esta lámina. Y eso va a provocar que se abombe. Entonces, generalmente, cada persona, después de los 30 años, tenemos nunca me hice una resonancia, a lo mejor yo la tengo también, por eso me incluyo. Podemos tener hasta 2, 3, 4 hernias. Generalmente son 3. ¿Cuáles? L4, L5, S1, L5, S1, L1, L2. A veces L3, L4 también. Son los lugares que más hay. Después de los 30 es normal tener protusiones, normalísimo, ¿no es cierto? Sí, pero no quiere decir que eso duela. Esa persona que te dice, me hice una resonancia y tengo 3, muchas veces se la hace por otra cosa y le sale que tiene esto y dice, mira, tengo también hernia, pero a mí no me duele. La protusión no quiere decir, o el abombamiento no quiere decir que duela. La hernia, cuando está la herniación, o sea que el líquido el núcleo se salió hacia afuera, ¿no es cierto? Sí provoca dolor. Y el dolor que provoca es mucho. ¿Dónde va a provocar dolor? Puede provocar dolor un poco en la cintura. Normalmente el dolor en la cintura es central, no es de un solo lado. Puede hacer una faja o no, ¿no es cierto? Generalmente es central, grande, un lugar grande, que va a correr y va a bajar a la nalga, muslo, y después, dependiendo del nervio afectado, puede bajar de la rodilla a pantorrilla o pie. Así que no solamente tenemos el dolor en la espalda, sino no, es que siempre que afecta el nervio, baja todo, siempre, al nervio afectado. ¿Y esto cuántos días? No, uno no se aguanta tanto dolor y tantos días seguidos. Eso es lo que vos crees, Espero que nunca te suceda, pero si te suceda vas a ver que vas a sacar de vos algo que no conocías y vas a ver que vas a aguantar más de lo que vos imaginaste. Generalmente el ser humano... Yo tengo un umbral del dolor muy bajo. Está bien, pero no solo es el umbral, sino que la percepción que tiene el ser humano de sí mismo es mucho menor a lo que realmente es y después logra hacer. Bien. Sí, eso es verdad. Entonces sí me explico. Sí, perfectamente. Vos pensás que no vas a aguantar 2 días y a lo mejor después te aguantas 15. Sí, ni hablar. ¿Me entendés? En ese sentido nosotros mermamos la capacidad que tenemos.
Porque quizás nunca la pusimos a prueba, nunca nos pusimos a prueba tal cosa. En este caso le pido a toda la audiencia que no pongan a prueba, no se pongan a prueba de tener una hernia de disco. No. Bien, ¿y cuáles son los trabajos que traen aparejadas este tipo de hernias? Bueno, por un lado ponete contenta que sos mujer y en las mujeres las hernias de disco se dan mucho menos. Bien. Se dan más en los hombres de mediana edad. Yo acá sentada en esta silla no creo que me hernie muy rápido. Sí. ¿Sí? Tenés posibilidades. Mira. ¿Por qué? Las causas, los factores. El sedentarismo. Exactamente. El sedentarismo y el estar mucho tiempo sentada en una posición. O mucho tiempo parado en una posición. O parada en una posición. Mucho tiempo significa 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Sí? Sí, bueno, hay gente que tiene trabajos automatizados en fábrica y está parado. Muchas horas. Secretarias que tienen que estar a lo mejor mucho tiempo sentadas y no pueden pararse por X razón, a lo cual, bueno, yo las trato de obligar o los obligo a cambiar. Si en el caso de los trabajadores de fábrica que se llevan una banqueta, algo y en el medio, cuando tienen un ratito que se siente, que cambien. Y después tienen que ver los movimientos repetitivos que realizamos, sobre todo en flexión, cuando nos agachamos, el buscar objetos pesados, pero no es que me vas a decir, busque una bolsa de polen y me hernie. No, es el constante. Muy bien. En el caso de que te toque trabajar, qué sé yo, bajando las botellas de la Coca-Cola en el camión, las cojanas pesan bastante, y hacerlo todos los días muchas veces. Claro, es lo repetitivo. Entonces después sí va a llegar el punto que bajaste o hiciste una cosa, un esfuerzo chiquito y te hernias. Y sale la hernia. Pero ya venías con episodio de dolor, ya te molestaba, ya había algo precedente, ¿no es cierto? No es que de la nada aparece. Eso no es muy difícil que se dé. Así que mayormente en hombres. Sí, de mediana edad. De mediana edad, también después de los 30, me dice. Sí, se da en gente grande también porque hay una reducción del disco, pero el disco se reabsorbe. Yo no he visto gente anciana con hernias tan dolorosísimas así. Generalmente veo de mediana edad, entre 30 y 50 años. Bien. Es el mayor. Y en la mayoría, casi todo lo que yo he visto, si no el 90% son hombres. No es porque la mujer no haga fuerza, no haga trabajo. Ojo, el trabajo del ama de casa es igual, yo siempre lo comparo, que es igual al de un albañil que hombrea bolsas y está con los baldes y la pala. Es más o menos lo mismo. Pero tenemos menos tendencia porque a este tipo entre el lampazo, la lesiones. Escoba y el trapo del piso, más hacer la cama, estamos muy similar levantar a los chicos. Muy similar. Bien. Entonces, no me pueden decir que las mujeres no hacen menos esfuerzo. No. Yo en la clínica mía, las mujeres aman de casa, casi todas. O una gran parte. Y eso es un trabajazo, para mí. ¿Estamos? Ponete vos a hacerlo y a ver si te gusta y la espalda anda bien y todo. No, es un laburazo, ¿me entendés? Pesado. Muy bien, Franco. Vamos a ir todos a tu clínica. Entonces... No, sí, es verdad. El trabajo de ama de casa hay que hacerlo. Porque tenés que... seguro que una vez al mes corres absolutamente todos los muebles, limpias atrás. Para la columna no es pesado. Porque tenés que agacharte, tenés los baldes, tenés que pasar el piso, tenés que barrer, tenés que pasar el lampazo, tenés que correr todo, tenés que agacharte para hacer las camas, tenés que para estirarte para los vidrios, tenés que levantarle el cuello para los vidrios. Y tenés que limpiar los vidrios para arriba, te afecta el manguito rotador. La telaraña y entonces, bueno, es un trabajo que también se puede dar. No veo mujeres, las mujeres quizás aguantan más o tienen más, son más livianas. El tabaquismo también es un factor contribuyente a esto. Muchos me preguntan si la obesidad o el peso, si fuera así todos los gordos estarían herniados de disco, y no todos, y no siempre. Sí, si le metes más peso llevando cosas a la columna, el disco va a tener que soportar más carga, pero no quiere decir que eso te lleve a herniar. Para mí tiene más que ver con los movimientos repetitivos realizados muchas veces. Claro, en una X cantidad de tiempo. Por ejemplo, como dijiste vos, y es muy cierto, un trabajador en una fábrica que tiene que agacharse a buscar un objeto de un engranaje o algo de 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, todos los días 100 veces durante 10 años. Claro. Y si vos contás cuántas veces, si se agacha 100 veces por día, 5 veces a la semana, son 500 veces que se agacha. Al mes, por 4 son 2.000. Al año, por 10 meses, son 20.000. A los 10 años son 200.000 veces que se agachó para buscar el objeto. Entonces, bueno, cuando entras a sumar y multiplicar, te da una cifra
bastante grande que vos decís, con razón. ¿Me entendés? Tiene que un poco que ver con eso. Después, el dolor, bueno, como ya dije, el dolor es un dolor muy fuerte, punzante, como si te clavaran una lanza. No sé, debe ser una cosa, espero que nunca me pase a mí tampoco, pero es muy fuerte, muy, muy doloroso, punzante, puede ir con ardor y quemazón. Bien, en el primer momento es punzante y después baja. Baja, pero vos lo sentís en todo el recorrido. Bien. En el caso que sea la pantorrilla, se cuenta que me dicen los pacientes que tenés un perro que te mordiéndote y lo llevas por todos lados, agarrado a tu carne. Ay, qué dolor. En el caso de la nalga, siente como si le hubieran pegado un tiro. Viene en el centro de la nalga y cuando te parás o querés pisar, se te afloja la pierna. Puede ir acompañado de hormigueo. Los pacientes sienten la pierna entumecida. Y si se prolonga en el tiempo, puede haber pérdida de fuerza. Bien. Tiene que ver, la pérdida de fuerza tiene que ver con el nervio que se ve afectado, no puedes hacer fuerza y entonces cuando te querés parar, el dolor te inhibe la fuerza y no puedes hacerla. Generalmente los músculos afectados, bueno, depende del dermatoma y el lugar de la hernia, pero están en pantorrilla o pie. O no puedes hacer punta de pie o no puedes caminar con los talones. De acuerdo a eso, vos sabés qué sector está afectado. Bien. Y después, bueno, el dolor es constante. El dolor constante significa que a la noche, a la mañana, a la tarde y a la nochecita es siempre igual, nunca disminuye, ni afloja ni nada, por más que te tomes la farmacia entera, tampoco. Ay, y calor, frío, algo de eso ayuda a paliar. En un primer momento es mejor el frío, porque al haber un proceso inflamatorio, lo mejor es hacerle 3-4 días de mucho frío, ¿no es cierto? Y después ir viendo. Generalmente en una primera etapa, quizás hasta 10, 12, 15 días, es mejor el frío que el calor. Y después saltar al calor. Bien. Va a depender también de la persona. Si alivia el dolor un poquito, que sea bien. Si le pones calor, yo no le aconsejaría, ni al principio ni dentro de los primeros 10 días. Bien. En otras lesiones sí, pero en esta no. ¿Por qué? Porque está el acto inflamatorio adentro, está el nervio. Y si vos le pones calor, lo que vas a hacer es que eso se dilate y va a dilatar la inflamación y va a tocar el nervio y vas a sentir más dolor. Porque está muy cerca, está pegado, tocándose. Entonces, yo eso no, yo lo aconsejo el calor pasado los 15 días. Bien, 15 días. Si vos me decís, por ejemplo, yo quiero, yo a veces les aconsejo, ponete calor a lo mejor en la pantorrilla, que ya no tiene nada que ver con la columna, ¿no es cierto? Sí. Allá, o en el muslo, ¿no es cierto? Ahí sí ponete, o en el glúteo. Sí, ahí también está bien, pero no en la columna. En la columna, para mí, en un principio, los primeros 10, 15 días, yo le haría frío. Frío en el primer punto de dolor. Sí, exactamente, en columna. Bien. Después, bueno, llega la persona con este dolor, la primera cosa que trato de hacer es tratar de calmarlo. Calmar significa explicarle todo esto que yo estoy explicando y... Que le va a doler indudablemente. Sí, pero cuando a vos te duele tanto, o en el caso vos que ya tenés un hijo y que vas a tener otro, y viene una mujer y te explica lo que va a ser el trabajo de parto, vos te sentís, eso se llama empatía, y vos te sentís tranquilizada. Porque decís, bueno, alguien me entiende, alguien comprende lo que yo estoy pasando. Sí. Y el cerebro reacciona, hay mecanismos, de una buena manera y provoca analgesia a partir de eso. Bien. ¿Significa que yo hablando de se te va a pasar el dolor? Sería no. Como un placebo. Exactamente. Entonces, no es momentáneo, porque perdura, porque la persona, si a vos te explican lo que es el trabajo de parto, alguien que lo tuvo... Sí, estás consciente de lo que vas a pasar. Eso te tranquiliza, pero te tranquiliza para siempre. ¿Por qué? Porque decís, esto me pasa por esto, y ya sabes qué es lo que es y cómo va a ser. Y a su vez sabes que otra persona también lo pasó, o lo padeció y salió. Entonces, bueno, entonces me quedo tranquilo. Y eso tranquiliza. No va a calmar el dolor, quizás va a disminuir un poquito, pero vas a hacer que estés más tranquilo y no estés tan loco. ¿Por qué? Si vos sobre que te duele mucho te pones loco, te va a doler más. El umbral disminuye.
Entonces, la primera cosa que yo quiero es que este umbral no disminuya, sino que o se quede donde está o aumente un poquito. Para eso tranquilizamos, explicamos. Obviamente que no le explico sentado mientras le duele o parado mientras le duele. La primera cosa que le digo es acomódate lo mejor que puedas y que no te duela, o le pregunto cuál es la posición que no te duele o la que menos te duele y lo pongo en esa posición. Y ahí explico. Bien. En la posición que sea, como me diga. Si me diga patas para arriba, bueno, patas para... como sea. Bien. A veces tengo que ponerle 3 almohadas, 5 almohadas, a veces un bicho bolita, no me importa. Basta que duela lo menos posible. Hay veces que hay posiciones que duelen poco y nada, bueno, que adopte esas posiciones y a partir de allí, en esa posición yo trabajo. Primero con mis manos, se puede realizar un masaje tranquilo, suave, en columna, en muslo, en glúteos, o para movilizar el nervio o toda la zona, porque el dolor lo que va a llevar es que haya más contractura, más rigidez, el cerebro para por las dudas que no se mueva nada, pone todo más duro, tratando de ablandar un poco para que no esté tan tensionado este nervio y tirante, y después, bueno, tratando de movilizar un poco la zona de la hernia, primero los niveles superiores e inferiores y después ir a la hernia, dependiendo de lo que me diga el paciente. Siempre le pregunto cuánto te duele 0 al 10 y de acuerdo a eso voy movilizando. Después, cuando llego a la zona de la hernia en sí, claro, de 0 al 10, el dolor que yo tengo que causar es 2. No más que eso. Bien, muy suave. Así sea un toque, como una vez me dijo un profesor, así el toque sea como si una mosca se hubiera posado sobre tu piel, ya estás provocando que eso mejore. Entonces, bueno, hay veces que hay que tocar muy suavemente. Si bien las personas por ahí, porque siempre me van acompañados, me dicen no le hiciste nada, pero el paciente se siente mejor. Entonces, bueno, algo se le hizo. Y después se trata de, en estos casos, de movilizar un poco el nervio si se puede, si te deja, porque no siempre te deja, hay veces que uno lo quiere tocar y duele mucho, entonces si está muy irritable, no se toca, y bueno, se hace algo indirecto, como el que yo te decía, de masajear un poco la parte muscular o movilizar un poco la fascia u otra cosa para tratar de aliviar a que este nervio no esté tan comprimido en toda su extensión. Bien, Bárbara, así que llega con este dolor, le comentas todo lo que hablamos hasta recién y comienzan unos suaves masajes. ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta si es operable o no es operable y cómo sigue este tratamiento, ¿no? No se trata de que yo me dé cuenta, sino que el paciente se da cuenta. El paciente ya llega con la idea de querer operarse. Normalmente lo que yo siempre aconsejo es que se aguante unos 10 días, 15 días, porque en ese periodo existe una mejora. Y si existe esa mejoría, va a seguir mejorando. Bien. El tema es si no mejora. Y entonces si viene, y no viene todos los días, sino que luego venir día por medio, y si no mejora, ahí sí le digo, andate de un neurólogo, traumatólogo, neurocirujano y consultalo. ¿Por qué? Y porque no está mejorando y por ahí estás dentro de este 10%, 8% que tiene que ser operable, claro. Y bueno, es operarte y no tiene nada de malo y no te va a pasar nada y no te va a quedar paralítico, porque muchos me lo preguntan. Hay mucha gente que conozco que se ha operado, obviamente que la recuperación después de la operación es... facilísima, rapidísima. Sí, pero tiene que cuidarse bastante. Un mes. Un mes, bien. No más que eso. Sí, hay mucha gente que se opera por el primer dolor y siempre digo lo mismo, desde que te operaste no vas a ser nunca más el mismo. Bien. Tu cabeza nunca va a ser más la misma y el cuerpo no va a ser nunca más el mismo. Porque ese tajo que te hicieron por más chiquito genera una debilidad, porque hay cicatriz. Y entonces tu columna, tu espalda nunca más va a ser la misma. ¿Significa que va a andar mal? No. Pero significa que no va a ser más como antes. Y tu cabeza tampoco. Porque te vas a agachar y vas a decir estoy operado. Estás pensando en eso. Muy bien. Sí. Entonces nunca más vas a ser el mismo. Por eso trato de aconsejar de que aguanta estos 10, 15 días a ver qué pasa. Yo sé que duele mucho, yo sé que... trata de aguantar y después vemos. Yo sé que es duro. Soy el primero que estoy con ellos, que lo ayudo, que si tengo que ir a la casa, voy a la casa. No me hago problema. Pero bueno, hay que tratar de aguantar. Después... generalmente a los 3, 4 días entra a disminuir, del 10 pasa al 8 y ya el paciente se siente más aliviado y después a la semana o 10 días pasa un 6, si bien sigue siendo dolor, sí. ¿No es cierto? Es mejor. Exactamente. Es mejor que ese 10 con el que empezamos. De lo que tenías a que no te deja hacer absolutamente nada. No puedes trabajar, no pasa nada.
si el dolor te calma en posición fetal y te la pasás todo el día así. Así es. Porque ni ganas de comer debes tener. Nada, mínimo, nada. O sea, me lo no te querés imagino levantar, no querés ir al baño, no querés, todo es dolorosísimo. Es un suplicio. Sí, exactamente. Entonces, bueno, por eso le digo que este dolor que yo estoy hablando, lo que estoy hablando hoy de esta hernia de disco lumbar, no es nada que ver con la persona que dice tener esta protusión, y nada que ver es la cantidad de dolor y el lugar. El lugar es más o menos en la columna, pero el otro lugar es más difuso, es bilateral, pero es algo suave, que se soporta un poco más, un poco menos. Este no, te cambia la vida. Lo que vos estabas viviendo ahora es otra cosa, es un suplicio 10 días, 7 días, 8 días, 15 días. Después va disminuyendo y en la medida que pase el tiempo, en la medida que movilices el nervio, en la medida que el proceso inflamatorio disminuya esta hernia con el correr, y en la medida que vayas moviendo despacito se va a ir reabsorbiendo. Muchas veces vuelve, otras veces se corta, dependiendo, y el dolor remite, cede, y podés llegar de vuelta a tener tu vida normal y común como era antes. Bien, ¿y generalmente puede volver a salir este tipo de hernias? Si seguís con los movimientos repetitivos, si seguís causando lo mismo, si sos sedentario, si no haces actividad física, puede. Bueno, por ejemplo, un operario de una fábrica que hace siempre el mismo trabajo repetitivo, esto que decíamos Normalmente el médico lo que hace es lo cambia. ¿Lo cambia de trabajo? De posición. En el trabajo. Bueno, pero por ejemplo, más allá de que haga siempre lo mismo en el trabajo, sale de ahí en vez de irse, no sé, en auto, o caminando, o en bicicleta, o hace otro tipo de actividad. Eso también ayuda a que no vuelva a salir. Exactamente. El sedentarismo es la principal causa. Sí, entonces. Una de las principales. La principal causa es el movimiento repetitivo. Bien. Siempre en la misma dirección, del mismo modo. Más si cargas objetos pesados, ¿no es cierto? Pero ser sedentario también es un factor contribuyente. Bien. Lo mismo que el tabaquismo. Bien. Excelente explicado, excelente, Franco. La verdad que, se escucha mucho últimamente eso de las hernias de disco y... Sí, porque está de moda hacer la resonancia nuclear magnética. No, a ver... ¿Pero de moda bien o de moda mal? Estamos dentro de un negocio. La medicina y la salud se volvió un gran negocio. Dentro de este gran negocio hay distintas cosas que son negocio. Dentro de ellos está la parte de la que me gusta llamarle fotografías, la parte que te sacan fotos, radiografía, eco, porque la resonancia vendría a ser una foto de vos en ese momento. Sí. Es lo mismo, nada más que te ves por dentro. Y muchas veces, en el caso que el paciente llega con una cara de sufrimiento, de que no ríe y lo demás, la primera cosa que se hace, hacer una resonancia, urgentemente. Eso es para ver, pero muchas veces a la persona le duele, como yo te digo, en el centro o a los costados, difuso, y hacen resonancia. Y muchas veces no hace falta hacer la resonancia. Eso es lo que yo te digo de que es parte de esto. Y bueno, la medicina y los médicos le pusieron a la gente de que hay que hacer resonancia para cualquier cosa y el paciente ya te lo pide. Ya no es que el médico te dice, pero son ellos los que te llevaron a eso, ¿no es cierto? Exacto. Y ya la gente va y dice, doctor, para cualquier cosa, me duele tal cosa, hacemos una resonancia. Genial. Bueno, y no para todos es necesario la resonancia. Primero entonces consulta con el kinesiólogo. Sí tiene la resonancia, que lo que tiene es que tiene una alta definición y sí sirve algunas veces para hacer buenos diagnósticos. Otras no, que es lo que yo te digo. A ver, hay estudios que dicen lo siguiente. Vos vas, te duele de 0 al 10, 2. Te haces la resonancia y no sabías que tenías hernias. Y el doctor te dice que tenés hernias y empezás a tener más dolor, más kinesiofobia, o sea, más miedo a moverte, más catastrofismo, solo porque te mostraron el resultado. Bien. Pero antes hacía una vida normalísima. Claro, es al revés de lo que decía recién, que al contarle lo que le va a pasar, el dolor disminuye. Pero al decirle lo que tiene, el dolor aumenta. Y hay estudios, muchos estudios, que dicen lo siguiente. Agarraron 1.000 personas o 10.000 personas, pero el estudio era de 1.000 y pico, 1.000 personas con hernias de disco, ¿no es cierto? Le hicieron a todas las resonancias, 1.000 personas. Y después le hicieron una encuesta, un cuestionario, ¿no es cierto?, de dolor. Y había 500 personas, un poquito menos, que tenían dolor, y había 600 o 500 y chirol eran que no tenían dolor, pero todas tenían la protusión. Bien.
No la hernia, sino protusión La discal, ¿no es protusión cierto? discal, sí. El abombamiento. Y Lo a que todos les decíamos al aparecía. principio, y a todos les aparecía. Entonces, que vos tengas, y estoy cansado de decirlo, pero bueno, que vos tengas en tu resonancia protusión no quiere decir que te duela o que bien. tengas dolor. No hay que hacerse la cabeza en esos casos. Exactamente. Entonces. Por eso por ahí hacer demasiada resonancia es lo que yo te digo, no es lo mejor, No es lo aconsejable. aconsejable. Ahí habría que, en el caso mío, el otro día vino un chico con un micro desgarro, tenía que jugar al fútbol, con un micro desgarro en la pierna y quería jugar el domingo el clásico, ¿no es cierto? Y me dice en un momento, ¿me hago una eco? No. Porque te va a dar que tener un edema, un micro desgarro, y ¿para qué vas a gastar plata, tiempo? Esto, si ya sabemos que esto es así, y para el domingo va a llegar entre algodones, pero llegás. Pero ya sabemos qué es lo que tenés, no tenés un desgarro, un hueco, ¿para qué? Si no necesitamos con esto, o sea, porque es así, si tenés un desgarro muscular, una vez ya lo expliqué, si es muy grande, vos sabés de acuerdo al tamaño, el tiempo de recuperación, Bien. ¿no es cierto? ¿Cuándo puede volver a jugar? Como era muy chiquito y se tocaba y se sentía, ¿para qué vas a ir a hacerte una eco si ya sabemos que es poquito? Bueno, el chico se quedó tranquilo, después justo trabajaba, no podía ir y jugó el domingo. Y no pasó nada. Y no jugó todo el partido. Muy bien entonces. Bueno, Franco, muchísimas gracias por Gracias a haber vos, venido Ceci. con este día de lluvia, este día grisecito. Y nos despedimos también con el Indio Solar. Y gente, Gracias a ustedes y gracias por escuchar. así es. Si tenés una hernia de disco, primero el kinesiólogo, primero. Después vemos si es para resonancia o no. A no hacerse la cabeza. O al médico también, O al un médico. traumatólogo. Así es. Nos vamos con el Indio Solar y Pequeña Mamba.